no le damos aquí la importancia como es el desarrollo del deporte como tal, y también hay que tomar en cuenta al desarrollo integral de la persona dentro de la recreación y la familia, porque el ser humano como tal necesita desde lo más básico, primeramente entrar desde el punto de la recreación, para que en lo posterior ya entrar a la parte ya deportiva como tal, y ahí vamos a buscar encontrar otro tipo de valores que lo que nosotros tratamos de siempre de defender, justamente hacer deporte para alejarse de todo vicio y sobre todo para que esa persona encuentre una formación integral como tal ser humano. Entonces, dentro de esa perspectiva, el Estado no está cumpliendo con los recursos necesarios. De tal manera, ¿cómo podríamos exigir nosotros a los gobiernos seccionales de que se cambie una estructura deportiva o área deportiva? A ver, el problema radica en qué? Que no hay política pública, ni macro, ni meso, ni micro. Porque un gobierno seccional, si tuviera una política pública meso, digamos así, de medio, de menor escala, por su jurisdicción, no, si tuviera esa política pública encaminada al deporte, quizá podría presentar ¿qué? Proyectos encaminados a generar espacios suficientes para que los deportistas y las personas en general puedan ejercer un deporte de acuerdo a la dignidad humana. Por eso es importante esto analizarlo, doctor, desde el punto de vista del derecho a la ciudad. ¿Qué significa el derecho a la ciudad? Significa el derecho a vivir en una ciudad lo suficientemente digna para las personas. No significa vivir simplemente en un pueblo. Mire que para 1968, por ejemplo, el francés Lefebvre hacía un estudio y decía el 80% de la población mundial vive en una ciudad. Eso significa que las ciudades en la actualidad se han constituido ¿en qué? En su casa, en su ambiente natural donde usted puede desarrollarse. Entonces debe haber políticas públicas que le permitan ¿qué? Entre otras cosas, practicar el deporte y el sano esparcimiento, que al final convergen ¿en qué? En salud, en una mejora en el trabajo, una mejora en las situaciones económicas inclusive, porque el deporte, usted sabe, doctor, usted es deportista y ha organizado algunos eventos deportivos. El deporte también hace que la economía se mueva. No está aislado del punto económico. No puede decir, es que un ciclista no genera trabajo. No, genera trabajo. Un atleta genera trabajo. ¿Sí? Entonces, todo esto está vinculado, en definitiva, al derecho a la ciudad. Pero no hay una política macro, meso, ni micro. ¿Qué significa? No hay una política del Estado. No hay una política de los gobiernos provinciales. No hay una política de los gobiernos cantonales. Tampoco hay una política de los gobiernos parroquiales. Es decir, para terminar, a lo que me voy es que la cuestión del derecho a la ciudad y el deporte al Estado no le interesa. Instituciones que deberían encargarse justamente de la defensa de estos derechos y de la capacitación de estos derechos a las personas, como medio de ¿qué? Como medio de empoderamiento social, diría yo. Empoderamiento social que busca vivir en un espacio digno, en una ciudad digna, en donde usted pueda salir a correr sin trompezarse en un adoquín que está suelto, en donde usted pueda salir a hacer bicicleta sin tener miedo de caerse en un hueco y quizás sufrir una fractura o quizás inclusive la muerte, porque usted, como sabe y practica el ciclismo, una caída de la bicicleta le puede ocasionar la muerte. No. Entonces, este tipo de situaciones, hay instituciones que, bueno, no soy yo quien va a decir esta institución, no, esta es la encaminada, ellos saben muy bien quiénes son, que deben hacer su trabajo justamente en capacitar al pueblo,
de una u otra manera empoderar al pueblo para que haga reclamos de una ciudad digna. Quiero recalcar, mi amigo Juan Carlos, sobre la obligación del Estado. En la parte correspondiente nos dice que el Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que comprende el deporte, la educación física y la recreación, como actividades que complementan la salud, la formación y el desarrollo integral de la persona. Impulsará, dice, al acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas a nivel formativo, barrial, parroquial y, ojo, auspiciará la preparación y participación de los deportistas en competencias nacionales e internacionales, como Juegos Olímpicos, Paralímpicos, que va incluyendo a las personas con discapacidad. Dice que el Estado también garantiza los recursos para la creación de infraestructura, justamente lo que usted estaba hablando, para que se desarrolle en un ambiente seguro la actividad deportiva. Y ojo, y también, para hacer ya el análisis luego, que reconoce la autonomía de las organizaciones deportivas, administrativas, escenarios deportivos y demás instalaciones. Entonces, como miramos nuevamente, la Constitución nos garantiza estos derechos. Y como tal, nosotros como ciudadanos, amparados en lo que nos dice la Constitución, debemos exigir todo lo que está manifestándose en la misma. Y debemos nosotros reclamar también nuestros derechos, en este caso, como usted decía, a donde estamos radicados, es decir, aquí en la ciudad. Y también reclamar, pues, nosotros y hacerle notar que dice que tiene autonomía el deporte, en este caso, a través de las federaciones provinciales, ligas barriales, ¿no? Es decir, que cada una de las organizaciones también deberían respetar, y si no existen los recursos, reclamar, porque justamente la Constitución nos está amparando. De tal manera que, si tenemos un marco legal, constitucional que nos ampara, ¿por qué nuestra ciudad no se desarrolla no se desarrolla organizativamente dentro del deporte como tal, ni dentro de la recreación, ni dentro de la parte competitiva? ¿Por qué? ¿Por falta de políticas públicas nomás? ¿O por falta de organización institucional? ¿O falta de organización también de quienes conforman todos los grupos de organizaciones deportivas? A ver, yo creo que esto se contesta con la misma pregunta, ¿no? Hay una falta de una política pública, es evidente. Hay una falta de organización, es evidente, y hay una falta de conocimiento. ¿Sí? Es decir, tres falencias que convergen ¿en qué? En que tú tengas que vivir donde vives. No, tú tengas que hacer deporte pues donde lo haces, porque no tienes más. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que debe suceder, mejor dicho? Debe suceder es que la sociedad ecuatoriana tulcaneña, perdón, en este caso, debe de dejar de conformarse con poco y empezar a exigir las cosas de acuerdo a su dignidad humana.
y en este caso, si se quiere, de acuerdo a su dignidad como deportista. Entonces nosotros debemos exigirles a las instituciones, por ejemplo, como Federación Deportiva del Carchi, ¿no?, como municipio de Tulcán, como prefectura del Carchi, exigirles ¿qué? Espacios donde usted pueda hacer deporte, pero espacios verdaderos, porque Marco, existe en la doctrina, por ejemplo, los espacios falsos o falsificadores, dice, ¿no? ¿Y cuáles son los espacios falsos o falsificadores? Aquellos lugares donde en apariencia tú puedes hacer deporte, una ciclovía, por ejemplo, una ciclovía como las que hay aquí en Tulcán. ¿Podrás hacer ciclismo en esa ciclovía? Bueno, si yo voy de paseo a 5 kilómetros por hora, sí. Pero un deportista amateur o élite, al menos rueda entre 30 y 50 por hora. Por ejemplo, Richard Carapaz rueda un poco más de 50 por hora, ¿no? Y por ahí un Schubert Prado rodará entre los 35 y 40 por hora. Juan Carlos Chugá entre unos 35 por hora. Y así, rueda a 35 por hora en la ciclovía de Tulcán. A 35 kilómetros por hora rueda en la ciclovía de Tulcán. Haz entrenamientos de fuerza en la ciclovía de Tulcán. Haz entrenamientos de intensidad en la ciclovía de Tulcán. Simplemente no puedes. Es imposible. Entonces ese espacio supuestamente en donde tú puedes hacer deporte es falso. Es falso porque solamente es la fachada. No puedes hacer ahí deporte. Definitivamente no puedes hacer deporte. Entonces necesita lugares que sean especializados para hacer deporte. Ahora yo entiendo que en ciclismo es un poco más complicado, ¿no es cierto? Porque necesitaríamos una carretera. Pero al menos se puede, como política pública, instalar, como yo decía, señalización suficiente en el que diga zona donde están haciendo, donde hay ciclistas, un letrero parecido al que pusieron en entrada a Tulcán, puede ser, ¿no? Zona de ciclistas, qué sé yo, ¿no? Un radar en lo que haga que los carros disminuyan la velocidad. Tal vez desplegar unos cuantos policías en una zona en donde la policía controle la velocidad de los carros, mientras en un determinado horario, para que los ciclistas puedan hacer deporte. Y así sucesivamente, ¿no? Lugares donde un futbolista pueda desarrollarse como futbolista. Lugares donde un atleta pueda desarrollarse como atleta. Pero que sean verdaderos. Y que estén libres al acceso, ¿no? Porque imagínate un lugar donde yo pueda ir a trotar, pero está a 20 kilómetros de la ciudad, a 5 kilómetros de la ciudad. Si me voy trotando, ya llego allá cansado, ¿no es cierto? Ya tengo que ir y venir, con eso completo el entrenamiento. Entonces, esas situaciones debemos de analizarlas, de pensarlas y de ejecutarlas como políticas públicas. Ahora, si estamos analizando de que los gobiernos seccionales deben implementar políticas públicas para el desarrollo en general del deporte, no solo del ciclismo, pero el gobierno en la actualidad, a través de la reforma del COTAD en lo relacionado a la sostenibilidad del gasto, en la cual ya el 23 de febrero del 26 se publicó el registro oficial, en donde dice que el 70%, ¿sí?, se hará sobre obra pública. Y ya existe prácticamente las políticas sociales, deportivas, culturales, ya existen un rezago, porque ya se ha manifestado por los gobiernos seccionales, en este caso GAT municipal y GAT provincial, que no existe, ya no va a existir recursos para apoyar
a este tipo de manifestaciones deportivas y culturales. ¿Qué tiene que hacer los gobiernos provinciales y los gobiernos cantonales a través de las ordenanzas? ¿Qué deben hacer para que dentro de este marco de reforma general ver los recursos necesarios para, por lo menos, en lo mínimo que estaban haciendo en apoyo al deporte, a la cultura, no desaparezca? A ver, doctor. Entendamos lo que quiere decir la norma. 70% de inversión, 30% de gasto corriente. ¿Cierto? Y cuando habla de inversión pública, debemos de entender lo que es inversión. ¿No? Inversión no es un gasto, valga el término, es una inversión de la cual, en definitiva, poner el dinero en donde yo puedo sacar provecho. ¿No? Quizás un economista podrá explicar mejor el término inversión. Pero poner dinero donde yo puedo sacar provecho. Es decir, hacer una carretera, ¿no? Hacer un parque, hacer una escuela, pagar un profesor, claro, pagar un entrenador de ciclismo, de atletismo, de básquet, de fútbol, claro, es una inversión. ¿Qué es lo que no puedo hacer? Baile. Baile ya no puedo hacer. Fogata, no, eso claro. No puedo hacer. Eso ya no puedo hacer. No, inauguraciones con bailes, no podría hacerlo. No, financiar las fiestas del Divino Niño, por decir, eso ya no puedo hacerlo. Me invento, ¿no? Eso ya no puedo hacerlo. Pero sí puedo invertir en un entrenador, ¿no? Sí puedo. Entonces, aquí hay una falsa excusa. Y puedo, ¿por qué? Porque la norma me dice, en primer lugar, 30% de gasto corriente, 80% de inversión, y la norma constitucional, que es la base elemental de todo, dice que el Estado, el municipio es el Estado debe primordialmente invertir ¿en qué? En la persona humana. Y cuando inviertes en la persona humana, inviertes en su deporte, en el deporte, en la recreación. ¿Por qué? Porque esto converge en la cuestión de la salud, tanto física como emocional. Y una persona saludable física y emocionalmente es un ente activo social, produce, en definitiva, produce. Y al Estado también le conviene que las personas tengan todo el ánimo para ir a trabajar, toda la fuerza para ir a trabajar, sea física o intelectual, ¿sí? Pero entonces hay una inversión. No es que nos quieran engañar, es otra cosa, ¿no? Pero no pagar un entrenador, comprar un balón de fútbol, pero un balón de fútbol y entregarle a un equipo que está promoviendo el deporte, quizá no sea un gasto, sea una inversión. Sea una inversión. Ahora, que yo me conforme con esto, que yo me conforme con solo un baloncito de fútbol, con solo un par de ruedas, de llantas, de esas de $10, es otra cosa, ¿cierto? Porque la inversión tiene que ser encaminada ¿a qué? A que produzca. No va a ser una inversión solamente por salir en el Facebook, en TikTok, no salir diciendo, miren, entregué 20 uniformes, qué felicidad, bravo. No, eso no produce, quizás. Entendamos. La inversión debe producir. O sea, por eso hablamos de inversión. Por eso le digo a un economista, quizás le hará entender mejor el concepto o el término de inversión. Entonces la inversión, pero en definitiva una inversión produce. Entonces yo invierto para que produzca. ¿Qué va a producir? Grandes deportistas. Por eso tengo que invertir en el deporte en donde haya o vea yo que voy a generar un rédito. Voy a obtener un rédito, sea en salud
o sea económico, qué sé yo, me invento, pero debo de ver un rédito. Entonces yo invierto en escuelas de ciclismo y saco unos 10 Richard Carapaz, por ejemplo. No, invierto en una escuela de fútbol y saco unos 10 Messis, por ejemplo, y así sucesivamente. Y Carchi, a través de su historia, ha sido la formadora y prácticamente también una de las cunas del deporte a nivel general. No olvidemos de que aquí han nacido grandes atletas, grandes boxeadores, grandes patinadores, y de lo que nos apasiona, nos gusta, y futbolistas también, y de lo que nos gusta, grandes ciclistas. Conversábamos con Jaime Pozo que la primera vuelta al Ecuador fue en el año 1960, donde él fue de gregario de su hermano Hipólito Pozo, en donde antes el Carchi y la ciudadanía como tal lo vivía intensamente al deporte del ciclismo. Cuando se traía las victorias de la Vuelta al Ecuador, yo recuerdo inclusive como niño, cómo era un recibimiento folclórico, hermoso, y que sí se reconocía el valor, el carácter y la fortaleza del ciclismo. Entonces, si nosotros tenemos historia y por lo tal se ha conocido como, o ya se le ha dado, se le ha bautizado como capital del ciclismo carchense, y así es reconocida a nivel nacional y mundial, ¿por qué no fortalecemos como una política pública al ciclismo como tal y convertimos a nuestra ciudad en una ciudad netamente cultural, manifestación deportiva y sobre todo ciclística, que nos permita generar, y sé que nos va a generar, la economía y nos va a generar un turismo nacional e internacional? Para todo eso, ¿qué se necesita, Juan Carlos? Bueno, estamos en una paradoja, estimado Marco, ¿no? Se necesita política pública, cantonal, al menos. Si hemos declarado a Tulcán capital del ciclismo, entonces hagamos que Tulcán sea la capital del ciclismo. A través de políticas públicas, a través de ordenanzas, a través de ¿qué? De crecimiento deportivo, en este caso entonces en el ciclismo. ¿Y cómo crezco deportivamente en el ciclismo? Fomentando las escuelas de ciclismo en las diferentes parroquias, aquí en Tulcán mismo, dándoles los instrumentos necesarios a los entrenadores y a los niños, a los jóvenes que practican el deporte. Y cuando hablo de instrumentos, no hablo de entregarles llantas de $10 o cosas como esas, sino elementos dignos de un deportista. Y entre esos elementos dignos se habla de espacios donde ellos puedan entrenar con tranquilidad. Por eso les decía yo, esto es una paradoja, porque todo vuelve al mismo lugar, todo da la vuelta y termina o converge en ¿qué? Política pública, actividad de las autoridades, concejales, alcaldía, no, actores sociales, instituciones encargadas del deporte, todos deben de converger en un mismo lugar. ¿Encaminados a qué? Si vamos a hacer, si hemos dicho que Tulcán es la capital del ciclismo del Ecuador, entonces encaminada a que Tulcán sea la capital del ciclismo del Ecuador, pero objetivamente, es decir, que se lo vea, que yo lo pueda ver, que yo lo pueda tocar, que yo pueda ir a Tulcán y vea una ciclovía digna de un atleta de élite,
Que yo pueda ir a Tulcán y vea equipos florecientes, dignos de ciclistas que no buscan solamente ganar la Vuelta al Ecuador, sino que buscan ir a Europa y ganar el Tour de Francia, el Giro de Italia o la Vuelta a España, por ejemplo. Pero entonces debo de generar, en definitiva, todo esto converge en ¿qué? En política pública y en consenso de actores sociales y políticos, obviamente, querido Marco. Cuando haya eso, veremos otra cara en Tulcán. Dentro de las competencias del gobierno provincial está justamente el desarrollo del camino vial, y que es muy importante y sobre todo el principal para el desarrollo del ciclismo rutero. Es decir, tenemos dos escenarios, ¿no? En un escenario que tenemos el escenario que es el velódromo, donde se desarrolla prácticamente el deporte de pista, de velocidad, y que tenemos aquí un velódromo y que no se le ha dado la importancia necesaria y el desarrollo necesario y también la actualización necesaria como para desarrollar un ciclismo de altura, en este caso en el velódromo. Sabemos de que se puede aquí hacer turismo internacional si el velódromo estuviera acondicionado para hacer competencias internacionales, llámese sudamericanas, panamericanas, inclusive mundiales. Entonces, como tú decías, se necesita una política pública de desarrollo de ese escenario deportivo. Y que es más conocido a nivel internacional el CACHI como tal, es en el ciclismo rutero, en este caso, porque como ha dicho el propio ciclista Richard Carapaz, yo no me debo a nadie, yo me formé solo y me fui solo. ¿Y por qué? Porque justamente esto, porque las instituciones han abandonado, y sálvese quien pueda, a un deportista de renombre, o que pueda salir, mejor dicho, o que tenga los principios fundamentales para el desarrollo deportivo. Digo yo, Juan Carlos, el ciclismo, en este caso como estamos ya enfocados en el ciclismo, sería un deporte que transforme prácticamente la estructura de Tulcán y de la provincia del Cachi, y que pueda vivir, como digo yo, a través de un turismo, y cómo se lo podría en menor tiempo posible, de que el turismo nacional en primer lugar y luego internacional, y que con ese turismo, como así vive diferentes partes de Europa, podamos ya ubicarnos y centrarnos al desarrollo de la persona y no solamente de la infraestructura de cemento. A ver, Marco, turismo a través de ciclismo, excelente idea. Excelente idea y lamentablemente muy poca estudiada y analizada por nuestras autoridades. Tulcán está 3.000 metros, me parece, de altura. Y alguna vez yo pasaba por la unión de las dos calles en mi reloj, medía más o menos como 3.960 metros de altura. Es decir, que Tulcán tiene 3.090, decir. Perdón, 2.960 metros de altura, ¿no? Ya. Entonces, tenemos un promedio de que Tulcán debe estar entre los 2.900 y 3.000 metros aproximadamente de altura. Quienes sabemos de ciclismo, hemos visto que en Europa, cuando subes al monte Vetús, por ejemplo, ¿no? O los grandes supuestos puertos de montaña europeos, ¿no? Llegan, el máximo me parece que llega a 2.200, 2.500 metros, el máximo. A nivel del mar. No, a nivel del mar. De ahí los demás puertos, como dicen
en el albor ciclístico están entre los 1500, 2000 metros. 1500 metros para un ciclista europeo es bastante alto. No, según los estudiosos y los analistas del ciclismo, a 1500 metros el ciclista ya no tiene oxígeno, comienza a fallarle las piernas, el corazón, es decir, su rendimiento es mínimo. Pero Tulcán está a 3000. Te has puesto solamente, imagínate, 3000 metros. ¿Qué puedo hacer yo a 3000 metros? Puedo hacer, o lo que en deporte se llama, puedo hacer ejercicio o deporte de altura. ¿Qué hace la altura? Genera mayor hematocrito, ¿no es cierto? Es decir, que la resistencia corporal aumenta. Quizás sea por eso que Richard Carapaz llega allá y sube con mayor facilidad que los otros, ¿no? ¿Por qué? Porque entrena a 3000, 3500 metros de altura. Es un deportista formado en este nivel es más fuerte que alguien que se haya formado en zonas bajas. Entonces aquí puedes hacer ciclismo de altura. Y ahí está la base del turismo. ¿Por qué no invitarle a los amantes del ciclismo del Ecuador y del mundo a venir a Tulcán a practicar ciclismo de altura? Un ciclismo de altura que si te vas al Chile llegas a 4500 metros, me parece que están en las lagunas verdes. O sea, extraordinario para un europeo que le digan vamos a rodar en bicicleta a 4500 metros. Va a decir, vea, por favor, pues si aquí a 1500 me estoy muriendo. ¿No? Si tú le dices a Pogachar, por ejemplo, ven a Tulcán, ven a entrenar a Tulcán, acá puedes rodar a 4500 metros. ¿Y él qué le va a decir? Hombre, pero si subo al puerto más alto aquí que está a 2500. Entonces, ¿qué se requiere de las autoridades? Otra vez, política pública y visión. Es que hay que tener visión. Si hablamos de turismo deportivo y ciclismo de altura, entonces hay que tener visión. Por lo menos empecemos con el desarrollo del ciclismo local. Y considero yo, Juan Carlos, de que, como te decía, que los gobiernos seccionales tienen la competencia de hacer los caminos viales vecinales. Hagamos una red, pues, de caminos vecinales en donde no topemos la E35 y se vuelva problemático realizar competencias. Entonces hagamos una red de caminos que podamos hacer unos circuitos donde no perjudiquemos en este caso al desarrollo normal de la E35 y podamos hacer ciclismo. Y una vez que tengamos un circuito vial provincial, cantonal, conjuntamente con la empresa privada y los gobiernos locales y provinciales, desarrollamos conjuntamente, qué sé yo, la infraestructura hotelera, la infraestructura alimenticia, que tenemos una linda gastronomía, rica gastronomía. Podríamos ya invitar a equipos internacionales y nacionales, como en Andorra, en España, que ellos van allá a hacer la preparación de pretemporada. Y tendríamos unos recursos frescos, maravillosos, y no solamente va a venir el ciclista como tal, sino que va a venir toda la gente, todas las personas que le gusta mirar estos hermosos paisajes del Ecuador. Lo que falta es simplemente este tipo de apoyo de infraestructura. Para culminar, Juan Carlos, entonces, ¿cuál sería tu última recomendación para poder, como para concluir en algo, se puede manifestar dentro de la política pública para el desarrollo recreacional y también para el desarrollo integral del deporte competitivo? ¿Qué recomiendas tú a las autoridades como tal? A las autoridades recomendarles que se hagan análisis basados justamente en los derechos que puedan tener las personas al deporte y al libre expresamiento. Pero esos derechos tienen que tener un elemento sine qua non, que es la dignidad. Entonces, el Consejo Cantonal, las autoridades provinciales, las autoridades cantonales deberían regresar a ver justamente
este derecho a la dignidad en la cuestión del deporte, y desde ahí encaminar y hacer políticas públicas que al final van a converger en el crecimiento económico también de la provincia, por lo que acabamos de analizar, hacer un ciclismo de altura, aprovechar nuestra condición de ser una ciudad que está a 3.000 metros, y que si hacemos una carretera, que si bien es cierto no es ciclovía, como tú lo decías, pero es un lugar seguro, que se puede adecuar más a una ciclovía, es un lugar seguro por donde yo puedo transitar porque los carros no transitan mucho. Entonces, mira como toda esta secuencia de eventos o de políticas públicas, al final, ¿qué van a converger en qué? En un desarrollo económico y social de la ciudad. Entonces, mi recomendación es ¿qué? Es justamente regresar a ver a nuestras fortalezas como ciudad. Regresar a ver a nuestra fortaleza a partir de nuestros orígenes para poder llegar ¿a dónde? A donde nosotros queremos llegar como ciudad, al llegar al crecimiento económico, porque el crecimiento económico no solamente se da por el intercambio comercial entre Tulcán e Ipiales, sino también haciendo de Tulcán una ciudad turística que sea ambicionada por personas que viven en otros países inclusive y que puedan venir aquí justamente a practicar deporte de altura. Entonces, veámoslo desde ese punto de vista y quizás puede ser una de las soluciones a la cuestión laboral, a la escasez de trabajo, a la escasez económica y a muchos problemas que pueda tener Tulcán, principalmente, mi querido Marco. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Esta ha sido una entrevista con el magíster doctor Juan Carlos Chugá, quien nos ha dado su punto de vista amparados en el derecho constitucional sobre las personas que tenemos los derechos, un llamado de atención también a hacer políticas públicas a las autoridades y que sí se puede hacer turismo internacional desde una política deportiva, de manera especial del ciclismo. Muchísimas gracias y otra vez estaríamos conversando por Radio RSN. Con todo gusto. ¿Te imaginas disfrutar de los mejores maratones de películas sin ninguna interrupción? Con Cinecable TV ahora es posible. Disfruta de internet por fibra óptica de ultra rápida velocidad y televisión por cable con la mejor programación. Olvídate de esas molestas pantallas de carga y de esos odiosos cortes. Con Cinecable TV disfrutarás de la mejor conexión, estable y con un entretenimiento sin límites para toda la familia. Cinecable TV, auspiciante oficial del equipo Garra 04. Atención señores constructores y maestros en general, renueva tu hogar con el mejor estilo y aprovecha las ofertas imperdibles en acabados de construcción. Solo en Comercial Carchi encontrarás cerámica importada con diseños modernos y resistentes, ideales para la sala, cocina o baño. Además, sanitarios con sistema de ahorro de agua y piso flotante estilo madera que brindan calidez y elegancia a tu hogar. Visítanos o escríbenos al WhatsApp 098 76 54 23. Estamos ubicados en la calle Paraguay entre Avenida Coral y Sucre. Comercial Carchi, tu obra en buenas manos. Striproc, constructora de bienes raíces, conjunto habitacional Divino Niño, un lugar para tu hogar, 14 casas espaciosas con hermosa vista. Cumple con todas las normas técnicas, además de una excelente seguridad. Muy buena ubicación al sur de Tulcán, en la avenida Universitaria, en el sector de la Uniandes. Viviendas con 3 dormitorios, cuarto máster, 2 baños y cerca eléctrica. Comunícate al 0962 06 33 43 o al 099 27 82 99 1, ubicados en la ciudad de Tulcán. Cuando de ciclismo se trata, en Águila Importaciones pensamos en su economía y en la superación del ciclismo ecuatoriano. Ofrecemos las mejores marcas y componentes para la práctica del ciclismo competitivo y recreativo. Shimano, los mejores componentes para tu bicicleta. Además, productos como Elite, Laser,
Pro, Victoria, Chaoyang, CST, Suntour, KTI, Twitter y las esperadas bicicletas Eagle. Los campeones nacen, pero también se hacen, con responsabilidad, constancia y mucha pasión por el deporte. Y recuerda, cuanto más sueñas, más lejos llegarás. Una leyenda que le habla presente. Dirección Panamericana Norte y Luis H. Gordillo, Atuntaqui, Ecuador.